Bueno, vistos los operadores aritméticos, que son los que van a permitirnos modificar números, básicamente, vamos a ver operadores un poquito más raritos, pero bastante útiles y potentes. En esta tablita los llaman operadores relacionales. Lo único que yo bueno, y de lo que tenéis subido al servidor, yo los llamo aritmético-lógicos. ¿Por qué los llamo aritmético-lógicos? Porque a nivel de operandos, este tipo de operadores también van a trabajar con operandos o enteros o reales, básicamente con números. Lo que pasa es que, igual que los de suma, división, multiplicación trabajaban con números y generaban números, estos de aquí van a trabajar con números y van a generar booleanos, ¿vale? Mucho ojo con eso porque estábamos comentando el otro día que las variables booleanas eran muy sencillas, que solo podían guardar verdadero o falso, pero vamos a ver que mucha parte del comportamiento de nuestro objeto va a tener que ver con variables booleanas, ¿vale? Ahora mismo son todo números, pero resulta que poco a poco cada vez tendremos más, no me refiero a variables solamente, sino expresiones o cálculos de variables booleanas. ¿Qué pasa con estos operadores? Son igual que, distinto de, mayor menor, mayor o igual, menor o igual, siempre operarán con numeritos y el único resultado que nos pueden dar cuando se evalúen o va a ser verdadero o va a ser falso, ¿vale? Sobre la tablita esta, lo más habitual es que utilicéis los operadores de mayor y de menor, los de distinto y los de exactamente igual. Ahora veréis que no son, sobre todo en videojuegos, no son tan frecuentes. Y es normal que aquí, cuando lleguéis a estos operadores, os pase como, bueno, es lo que se supone que suele pasar a los alumnos de primaria o de ESO, cuando trabajan con estas cositas, que dices, vale, me preguntan en un examen si 3 es mayor o igual que 4, vaya pregunta más estúpida, que más dará que sea, o sea, que si es mayor o si es mayor o igual, que más dará. Pues bueno, eso es así en el colegio, tú haces los ejercicios, apruebas y ya está, pero cuando llegas a programación resulta que sí que es bastante delicado el hecho de que compruebe si algo es mayor o si algo es mayor o igual. El caso más típico que os va a pasar en las primeras cositas que hagáis es que tendréis una variable entera que guardará los puntos de vida, y cuando vayáis a hacer una comprobación de muerte, habrá un booleano por ahí que se llamará muerte. La muerte se va a producir cuando la vida sea menor o igual que cero, no menor que cero, porque si lo hacéis, que a veces, sobre todo cuando empecéis, pues veréis que estáis haciendo vuestros jueguitos y metéis estas cosas, y cuando casquéis una comprobación de vida menor que cero, el personaje solo va a morir cuando su vida valga menos uno o menos, ¿vale? Entonces ahí es donde entra en juego, o bueno, simplemente queda más limpio el código si utilizas estos operadores que si utilizas estos. Sobre los operadores de igualdad y de distinto de, ahora vamos a hacer una pequeña práctica también, porque lo que os va a liar un poco, bueno, y esto lía mucho al principio cuando empiezas a programar, es el hecho de que tenemos un operador igual, que es el que hemos estado hablando de estos últimos vídeos. Es un operador de asignación que os dije que es la base de la modificación de toda variable del motor, y que siempre íbamos a trabajar con nombre de variable, operador de asignación, ¿vale? Este operador os digo que es muy potente y que es la base de todo, porque este operador machaca el contenido de una variable, o sea, lo borra totalmente y lo reemplaza por lo que pongamos a la derecha. Entonces es un operador que trabaja en modo escritura, vamos a decir, escribe el contenido de variables, ¿vale? En cambio, si nos venimos a la tablita, aquí tenemos un operador que es el doble igual, que esto es lo que lía un poco, que este operador nunca va a machacar el valor de una variable. Este simplemente va a mirar si la variable coincide en valor exactamente con la otra variable. Si es que sí, nos devolverá true; si es que no, nos devolverá false, pero en ningún momento va a modificar los operandos que trabajan en esta expresión, ¿vale? Sobre lo de mayor y menor, bueno, hay un ejemplito que podemos hacer. Vamos a sacar un script nuevo, lo voy a llamar prueba aritmético lógicos, ya sé que es muy largo, pero bueno, prueba aritmético lógicos, y vamos a vincularlo también a nuestro objeto de pruebas, ¿vale? Ahora me está llorando, me dice, bueno, que espera la compilación, que soy un ansioso. Vamos a ir abriendo mientras, que no pasa nada. Y bueno, quitaríamos como siempre el start. Vamos a sacar aquí una variable, vamos a sacar un entero, por ejemplo, que se, bueno, vamos a trabajar con float. Realmente son operadores que trabajan igual con enteros que con reales, que con dobles, o sea, básicamente con todos los tipos numéricos. Vamos a sacar un valor de temperatura y podríamos tener un valor booleano que se llame alarma, ¿vale? Va a ser una estupidez de práctica, pero bueno, me refiero que podemos hacer que la temperatura simplemente sea una variable que continuamente esté sumando. Yo le voy a dar un valorcito pequeño, porque ya veis que la cosa me va a llegar a 1000 grados en un segundo y tampoco me interesa. Vamos a suponer que hacemos esto. Ojo, porque recordad que para poner el valor numérico con decimales, sobre todo cuando vamos a estar trabajando con variables float, César exige que pongáis el sufijo f detrás del numerito. Por si no os quedó claro, bueno, vamos a ver lo que pasa si lo hacemos así, pero esto genera un errorcito de compilador un poco desagradable,
agradable, que te dice que no puede hacer una conversión de tipo implícita de doble a float, por así decirlo. Nos está interpretando que este valor con decimales es un float de doble precisión, un float de los que ocupan 64 bits. Yo intento coger un float normal de 32 bits, le sumo una variable de 64 bits y al intentar guardar eso en una variable de 32, el motor me dice, oye macho, cuidado que lo que me estás dando aquí puede ser una variable con un rango de valores mucho más grande y eso de sumar y meterlo aquí no tiene por qué ir bien. Entonces, bueno, os hartaréis de ver ese error al principio, trabajaremos así y ya está. Y bueno, con este contador que simplemente va a subir la temperatura hacia arriba poco a poco, podríamos hacer lo siguiente con la alarma, ¿vale? Ojo que la alarma es un booleano. Y ya estamos viendo operadores que calculan con números y lo que nos genera es un booleano. O sea, lo que yo voy a asignar finalmente va a ser un bool. Y la alarma de temperatura esta que estoy montando lo voy a hacer básicamente cuando la temperatura sea, por ejemplo, mayor o igual que 40 grados, ¿vale? Esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues podríamos poner temperatura mayor o igual 40, por ejemplo. Y aunque esta expresión es bastante desagradable de ver al principio, es una expresión totalmente válida. Lo que os puede ayudar un poquito a leer esta expresión es el uso de paréntesis, que bueno, en los ejemplos que hemos hecho, como estamos básicamente operando con dos valores, no tiene mucho sentido meter paréntesis, pero ya sabéis que en matemáticas conviene meter paréntesis para que el ser humano que lee la ecuación sepa por dónde empezar a operar. Os decía que hay una prioridad de operadores, pero el hecho de meter paréntesis hasta la saciedad cuando tienes sumas o expresiones matemáticas complejas, tú lo lees mejor y luego te aseguras de que aunque el orden de jerarquía ese que decimos está especificado en la tabla, no haya sorpresas, ¿vale? El hecho de empezar a meter muchas operaciones y no ponerte los paréntesis que hagan falta, pues es una mala práctica y luego llega un momento que al final pues ves que hay una variable que está haciendo mal la cuenta y es porque hay algún paréntesis que te has dejado, ¿vale? Os decía que en el caso este, aunque no haría falta aquí meter mucho paréntesis, sí que puede ser, o yo imagino que será más sencillo de entender esto si lo ponemos así. Aquí lo que estamos haciendo es, tenemos un paréntesis, esta expresión tiene que resolverse. Cuando esto se resuelve se comprueba que es un operador aritmético lógico que genera booleanos y simplemente se va a evaluar la temperatura y en caso de que sea mayor o igual que los 40 grados que hemos puesto aquí, alarma pasará a valer verdad, mientras que en el resto de casos pues valdrá mentira, valdrá falso. Vamos a ver esto cómo nos queda con el... Bueno, pues eso, el error de compilador se va, lo primero. Y en el objeto de prueba vamos a... es que claro que no he podido vincularlo. El prueba aritmético lógicos, pliego el de prueba aritméticos, que ya nos da igual más o menos lo que haga. Y vamos a empezar con 0 graditos, porque esto simplemente contará, bueno, paciencia infinita. Es que he puesto el 0,01 para no tener que estar aquí media hora esperando, pero no. Vamos a cascar un 0,05, por ejemplo, que se notará bastante, imagino. Vamos a ver, por cierto, ahora que estoy haciendo aquí estos incrementos de valor, ya veis que es bastante complicado saber a qué ritmo crecen los contadores, porque estamos aquí sumando valores un poco a potra, de ahora le pongo 0,01, ahora le pongo 0,05, y el cacharro simplemente vemos que corre más o que corre menos, ahí tenemos la activación de la alarma, pero bueno, nos interesará, o sea, lo que haremos en breve, será conseguir que los incrementos de variable, por mucho que el cacharrito este trabaje por frames, cosa que perjudica un poco, los incrementos sean en unidades por segundo, porque eso de estar en unidades por frame, uno de los principales problemas que puede tener es que en un PC de gama alta este tipo de comportamiento llegaría a los 40 grados enseguida, en muy poco tiempo, mientras que en un PC de gama baja, con un FPS bajo, este comportamiento le costaría un montón llegar a su valor objetivo. Hubo una época, o sea, hace ya un puñado de años, cuando había juegos 2D viejos, que eso de independizar el comportamiento del frame rate no se tenía muy en cuenta, y de hecho, pues bueno, recuerdo juegos antiguos de los primeros Pentium incluso, de los 486, había videojuegos en disquete, como por ejemplo el Comecocos, que tú lo pasabas a ordenadores con mayor capacidad de procesador y el Comecocos iba mucho más rápido, o sea, no se tenía en cuenta el hecho de que el ordenador podría dibujar a una diferente tasa de frames. Entonces, bueno, en esa época no se tenían en cuenta estas cositas, pero ahora mismo, además de que tenemos videojuegos multijugador, pues no tendría sentido que un jugador que tenga un PC de gama alta corra más que uno que tiene un PC de gama baja, porque esto realmente pasaría, ¿vale? A la hora de mover los objetos, como os decía antes que podemos modificar vectores, veremos que a un vector de posición le podemos sumar un valor. Si le sumamos un valor tal que la z crezca, pues el objeto veremos que se va a ir para adelante. Y bueno, si tuviésemos un juego online, pues este tipo de sumas, de dar un valor aquí y esperar a ver cuánto le cuesta subir, no lo haremos así, sino que querremos una precisión total y querremos decirle que la temperatura suba 3 grados por segundo. Y el Unity se comportará así y nos subirá 3 y solo 3 grados por segundo. Vale, hecha esta practiquita de aquí,
quería comentaros a ver de los operadores estos, que el comprobador de distinto y de igual. El comprobador de distinto no, bueno, es el menos frecuente de todos, con bastante diferencia. Pues simplemente a veces te puede interesar, mira, si una variable es distinta que otra, no me digáis ahora mismo por qué motivo, pero llegará un caso práctico que diréis, joder, mira, aquí necesito comprobar si estos dos valores son distintos, ¿vale? En cambio, el de igualdad exacta, este sí que lo vais a utilizar, ¿vale? Y además, como os va a rayar un poco el hecho de que ya veis que son unas expresiones un poco raras, vamos a hacer un ejemplito con la igualdad exacta. De hecho, el ejemplito que os propongo hacer es el siguiente. Vamos a ver qué pasa si queremos hacer que la alarma de temperatura solamente funcione cuando se alcance los 40 grados exactamente, ¿vale? Si esto lo miramos un poquito a grosso modo, veríamos que esto más o menos en 20 frames nos suma 1 grado, o sea que necesitaríamos 20 por 40, 8000 frames, que es una barbaridad, ¿vale? Vamos a ponérselo un poquito más fácil a la máquina, vamos a sumar un poquito más, venga, 0,1f, y esto en unos 400 frames más o menos debería llegar, ¿vale? Vamos a dar la play como lo hacemos antes. Y vamos a ver, porque es que lo que yo como programador con unos cuantos años no me fío, es que es muy probable que esto no se cumpla nunca. Tú dices, joder, a ver, si estoy sumando de 0,1 en 0,1, cada 10 frames estoy sumando una unidad, o sea que llegará un momento que debería valer 40. Pues bueno, acordaos que estuvimos comentando que las variables float pueden guardar un abanico de valores bastante majete y con sus decimales y todo, a costa de una pérdida de precisión. Incluso si recordáis, hicimos la pruebecita de dejar un cubo cayendo y en cuanto la Y valía 1.000.000 de metros, o sea, a los 1000 kilómetros o al millón de unidades del origen de coordenadas, para que me entendáis, la precisión de movimiento se veía bastante alterada. Incluso si hacéis la pruebecita de poneros a seguir un objeto que esté a más de 1000 kilómetros del centro, veréis que el objeto tiembla un poco, o sea, los float tienen una pérdida de precisión que al final, pues bueno, se acaba notando. Debido a esa pérdida de precisión, puede pasar que nunca valga 40 unidades exactas, sino que al pasar por aquí, por el motivo que sea, la temperatura valga 39,99998 y de ahí pase a 30, bueno, a 40,0000 lo que sea, ¿vale? Vamos a probarlo. Lo que va a ser un poquito rollo es conseguir ver que la alarma se activa en un solo frame, porque ya veis que este cacharro va bastante rápido. Vamos a probarlo primero y a ver qué nos hace. Bueno, a nivel de variables no ha cambiado nada realmente. Vamos a ver si lo podemos dejar subir un ratito. Bueno, aquí ya tenemos el primer lío, ¿eh? Estábamos sumando de 0,1 en 0,1 y aquí tenemos ya unos decimales lejanos que nos están liando el contador. Vamos a intentar, y digo intentar, detenerlo. Vale, estamos a punto, ¿vale? Vale, yo no he visto que la alarma se haya activado y es muy probable por lo que estamos viendo aquí que este valor de temperatura nunca valga 40 exactamente. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando trabajemos con float, aunque os va a costar acostumbraros porque, joder, como ser humano que eres, dices, a ver, yo quiero hacer un script que cuando llega a 40 grados suceda algo, pues joder, está el operador de igualdad. Pues bueno, resulta que con floats nunca deberíais usar este operador de igualdad, ¿vale? Es muy peligroso porque, o sea, básicamente pues porque no hay precisión suficiente para comprobar igualdad cuando se trabaja con floats, con enteros lo que queráis, pero con floats no. Y esto es así hasta tal punto que voy a ver si puedo abriros un momentito el animator. Tengo aquí un animator abierto, voy a sacarle una variable float, de hecho, vamos a llamarla contador simplemente. Pues bueno, vamos a venir a los estados de la máquina, porque fijaros que lo curioso que es que si yo intento establecer una condición de cambio de estado sobre una variable float, no hay ninguna otra variable, pues me saca aquí el float. Fijaos que el propio Unity me deja comprobar si esta variable float es mayor o es menor que cierto valor, pero es que el propio Unity no te permite que tú le pidas como condición de cambio de estado que la variable contador sea exactamente igual a un valor, y esto es precisamente por eso, por la pérdida de precisión que tenemos con los float. Obviamente, si lo pasásemos todo a doble, recordad que el doble es el float de doble precisión, esto podría mejorar, pero es que el doble, igual que el float, sigue teniendo pérdida de precisión. De hecho, ya vimos que el doble abarcaba valores absurdamente astronómicos y en esos valores, pues bueno, la precisión que tenga pues no te interesa tanto. Bueno, dicho esto, vamos a dejar esto, yo creo que voy a dejar el script bien puesto. ¿Qué quieres hacer cuando con valores float quieres comprobar que algo esté cerca de cierto valor? Pues o compruebas que pasas del valor con un mayor o igual que, o haciendo una serie de cuentecitas, pues veremos que se puede hacer una comprobación de si el valor se encuentra en un entorno de ese número, pero la comprobación de igualdad exacta entre float nunca la deberíais usar.